Y en este espacio estamos viendo lo que pasó en la iglesia primitiva, los primeros años de la iglesia. Y pues antes de comenzar, pues Clarita, gracias por estar aquí. A quienes se quieran conectar, por favor, no dude en pedir el link para entrar a la reunión. Y antes de comenzar, yo quiero preguntarte algo, Clarita, ¿qué tan valiente sientes tú que eres en términos generales? Hola, buenas tardes. No soy muy cobarde, soy muy temerosa, soy muy miedosa, no soy valiente. Ah, ok. Clarita, cuando tú sabes, tú ves una situación de peligro, tú sabes que hay riesgos, ¿cómo reaccionas tú? Pues si ya estoy ante el peligro, pues ya qué más da. O sea, soy miedosa pero aventada. Pero procuro evitarlos, la verdad. Pero si ya no me queda de otra, pues me armo de agallas y démosle. Bien, gracias, Clarita. Vamos a ver cómo está esto aquí la transmisión. No, a mí me pasa lo mismo que tú, yo soy cobarde. Yo soy cobarde, a mí no me gusta el riesgo, no me gusta ni siquiera el dolor. Y bueno, pensando en estas cosas, vamos a leer Hechos capítulo 12. Le reitero a los que nos están acompañando a través de Facebook. Bienvenidos a la sala. Si ustedes quieren el link, solamente pídanlo y con mucho gusto se los envío. Entonces, Clarita, porfa, puedes leer Hechos 12, Hechos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Gracias. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gracias, Clarita. Pues nada, oremos para comenzar. Padre, hoy te damos gracias por permitirnos este privilegio de ser iglesia. Señor, sabemos, como tú lo dijiste, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos, que el gran reto que se nos plantea como iglesia es permanecer hasta el fin. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a estar dispuestos a dar la vida para el reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Clarita, ¿tú quieres comentar algo del texto, del versículo 1 o de lo que ha pasado hasta ahora? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Recordemos un poquito qué ha pasado con la iglesia desde que el Señor ascendió, fue glorificado y ahora está en el cielo, a la diestra del Padre. Pues estamos viendo todo este revuelo, los hermanos estaban juntos esperando la llegada de la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés, unos dicen que están locos, otros que... Pero y luego aparece Saulo, el que los está maltratando, la iglesia empieza a decir, los discípulos dicen, nosotros tenemos mucho trabajo predicando, pongámonos a alguien que atienda las mesas, los llamados diáconos, entre ellos uno muy importante que se llama Esteban. Pero resulta que los diáconos también predicaban. Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, tanto que pues se enojaron y lo mataron a pedradas. Saulo estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban. Y después de la muerte de Esteban, aunque ven que su rostro resplandece y todo, pues lo matan sin miramientos. Saulo empieza entonces a perseguir a la iglesia, a asolarla. Y en una de esas, pues el encuentro del que ya hablábamos, el encuentro con Jesús, lo toma por apóstol. Saulo empieza entonces ahora a predicar, pero hay unos que sí le creen, otros que no.
Bernabé lo manda a que se regrese a Tarso y luego aparece Pedro, lo que veíamos de Pedro mata y come, no, seguramente es inmundo, pero es que Dios no hace acepción de personas. Y Cornelio nos explica, vemos en la historia de Cornelio cómo él, junto a toda su familia, recibieron al Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión estaban sorprendidos, diciendo, esto también es para los que no son judíos, para los gentiles, porque en el aposento alto éramos puros hermanos reunidos, pero ahora resulta que es para todos. Terminamos la historia de Cornelio y luego vemos que aunque todos se habían dispersado porque tenían miedo cuando Saulo los estaba persiguiendo, y los demás soldados, los demás hombres, ellos seguían predicando, pero no habían predicado a los demás, solamente a los judíos. Y luego empiezan a predicar en Chipre, en Cirene, todo eso, y ven cómo el evangelio se está esparciendo y lo están tomando de muy buena manera y le mandan llamar otra vez a Saulo. Saulo va, se queda ahí, predica y empiezan a convertirse cada vez más. Se queda ahí creo que por un año, algo así, no recuerdo bien. Y sí, se congregaron ahí todo un año y enseñaron a mucha gente. Y ahí es cuando por primera vez a los cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos en la ciudad de Antioquía. Esto es lo último que acaba de pasar. Por ahora, en el capítulo 12, nos encontramos que todos ellos, Herodes echó mano de algunos de ellos de la iglesia para maltratarlos, como que vuelve otra vez este episodio de persecución, de maltrato. Ya habían estado en paz un buen tiempo y nuevamente volvemos con esto pues, de los maltratos y de a escondernos otra vez, no sé. Gracias, Clarita. Hola, Isa. Buenas noches, Adriana. Gracias por estar aquí. Bienvenidas. Yo no sé si ustedes quieren comentar algo. Estamos estudiando el capítulo 12, la primera porción del capítulo 12. Aquí ya comienza a cambiar un poco la historia. No sé si ustedes ven alguna diferencia. Hola, Adri, hola, Isa. ¿Quieren comentar algo del primer versículo, por favor? Loida, ¿cómo estás, Loida? Nos está saludando desde Facebook. Loida, todos tus comentarios, por favor, hazlos tranquila. Si quieres entrar a la sala, solamente pide el link y te lo mando. ¿Algún comentario, chicas? Buenas noches. Pues es que acá como que se cambiaron los papeles, o sea, porque empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. ¿Esos miembros de la iglesia eran judíos? Él era el gobernante, Herodes era el gobernante de los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Bueno, no dice si los que maltrataba eran judíos o no judíos, porque ya habían gentiles creyentes, ¿no? Ok, entonces, ¿qué te llama la atención de eso? Como tal, ya el castigo no viene de entre el mismo pueblo, sino de alguien con, pues como con una autoridad mucho más alta, ¿no? O sea, sí se había visto en la parte anterior que entre ellos mismos como que, oye, ¿cómo así? ¿Por qué los gentiles? Y como entre el pueblo, por decirlo así. Pero aquí ya, si bien es cierto, Saulo tenía cartas de autoridad cuando persiguió a la iglesia, era de las autoridades, veo que cuando ya Pedro empezó a predicar, como que la discusión era entre ellos mismos, ¿no? Como entre los que habían creído, pero acá veo como tal a Herodes, que es una autoridad, como que vuelve nuevamente una autoridad como en el tema, ¿no? O sea, no, al parecer como que no se habían desentendido del tema, ¿sí? Pese a que Pablo ya no era el que les pedía el permiso a ellos para ir a perseguir a la iglesia, ¿sí? Sino que ya la misma autoridad directamente como que estaba en pos de eso, ¿no?
Ok, gracias, Isa. Y no sé si Adriana quiere comentar algo. Adri, ¿tú tienes algún comentario en este punto? Pues sí, casi parecido a lo que te está diciendo Isa, que ya acá pues la persecución se hace como más fuerte, ¿no? Como más dura, porque pues ya no es solamente los judíos y el Sanedrín y los fariseos, ¿no? Sino ya va para el rey, ¿no? Ya es como más dura la persecución. Y era también pues para maltratarlos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que veo ahí en este versículo. Ok, gracias, Adri. Aquí hay un tema bien importante que ya ha marcado. Ya no son las autoridades religiosas, las autoridades religiosas judías quienes están persiguiendo la iglesia. Son las autoridades romanas. Herodes, el tetrarca, el tipo que tenía más poder en esa comunidad por parte de los romanos es quien está ahora maltratando a la iglesia. Pero lo que marcaba Isabel, ¿serían judíos o serían no judíos? ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Dónde fue esa persecución? Esta persecución no. Sí, este acoso de la iglesia. Porque así persecución como tal, bueno, sí, echó mano a algunos. ¿Qué dice Clarita? Es que Herodes era rey de los judíos, ¿no? También era rey de los judíos, no de los romanos meramente. Clarita, casi no se te escuchó muy bajito. Perdón, ¿ahí me escuchan? Mejor. Ay, no sé qué pasa. Bueno, pues decía que Herodes es rey de los judíos, no meramente de los romanos, también es rey de los judíos, no gobernaba para los judíos. Entonces creo que ahí es donde fue esta matanza, donde están los judíos, porque el versículo 3 nos lo vuelve a reafirmar, creo que fue en ese lugar. Sí, fíjense algo, Herodes gobernó más o menos hasta el año 44, si no estoy mal. Fue nieto de Herodes el Grande. Y sí, o sea, él recibió el tetrarcado, pero él gobernaba. ¿Ustedes se acuerdan algo que haya hecho Herodes, algo interesante de este Herodes? No era Herodes el Grande, no fue el que mandó a perseguir a los bebés chiquitos cuando nació Jesús en Belén. ¿Ustedes se acuerdan algo interesante que haya pasado entre Herodes y, no sé, la cristiandad? Pues yo recuerdo a Herodes cuando Jesús iba a ser crucificado, que Poncio Pilato se lo envió allá a Herodes, cuando dijo que no veía nada como para crucificarle y lo mandó ante Herodes. Y Herodes, él tenía como ese deseo de conocer a Jesús, ¿no? Él quería como conocerlo, a ver qué show le iba a hacer, ¿no? Como fuera el, el, el circo ahí a ver que me haga el show a mí, pero pues era como esa maldad de él, ¿no? Esa intención de que Jesús hiciera como el milagro para él estar ahí. Entonces recuerdo ese episodio de Herodes. Ok, bien importante. Gracias, Adri. Hola, Pau. Bienvenida. Hay un tema aquí Bueno, de verdad. es- Herodes era que ay, yo quiero conocer al tal Jesús, al tal Jesús. Ese será Juan el Bautista que ha resucitado. Y resulta que cuando van a crucificar a Jesús y lo llevan delante de Herodes, Jesús no le dice nada. ¿Se imaginan? Yo no sé qué creen ustedes que sentía, o que, por qué Herodes se pone a perseguir cristianos, empezando por ahí. ¿Para qué? ¿Qué piensan ustedes? No sé si es una locura, pero no sé, era como por sacarse la espinita o no sé, como yo soy la Sí. autoridad y Y el hippie ese no me quiso hacer un milagro, no lo persigo a todos, ¿sería?
¿Qué dice Clarita? No sé si también seguía con el celo de sus antepasados. O sea, porque Herodes el Grande manda a matar a los niños precisamente por, ¿cómo que otro rey? Si yo soy el rey de los judíos. Y luego cuando ya crece este Jesús, porque pues, también fue el que mandó matar a Juan el Bautista por esta cuestión de que él estaba haciendo con su cuñada y así, como que se sintió señalado. Y luego, porque le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Dime algo, o sea, defiéndete, di algo. Pero precisamente no sé si tendría que ver eso, que él era el rey, Herodes. Y luego Jesús lo crucifican poniéndole una corona que decía rey de los judíos. No, no sé, ya que ver. Ok, gracias Clarita. Pau, ¿tú querías decir algo? No lo bajes la mano, díganlo. No, Exprésate. era lo mismo que había dicho Clarita acerca de que estaba relacionando a Herodes con Juan el Bautista, porque en algún texto de los evangelios habla acerca de que él dice si es que Juan el Bautista resucitó en el Cristo, cuando le dijeron, cuando le hablaron de él, de todos los milagros y las señales que estaban haciendo. Entonces, de una u otra forma, él pues sí mandó a matar a Juan el Bautista, pero sentía algo de respeto por él, es lo que dicen los evangelios. Sí, sobre todo creo que es el Evangelio de Lucas el que lo marca más. Gracias, Pau. O sea, Herodes no era un tipo ajeno al cristianismo. O mejor dicho, el cristianismo no era ajeno para Herodes. Ahí había algo, ahí ya estaba pasando algo. Y entonces, ¿qué hizo esta joya? Ese sí no tenía ningún problema con el cielo y el infierno, ¿no? ¿Qué hizo esta joyita? Pues vamos al versículo 2, pues ya como que directamente con los discípulos de Jesús, ¿no? Empezó a echar mano de ellos, empezó a Ok, desaparecerlos. listo, empieza a matar a la iglesia. ¿Pero tú crees que estos sean judíos? ¿Solamente judíos o serán también gentiles? ¿Qué creen ustedes? Pues yo creería que era de los que decían que que habían creído. O sea, en el capítulo 11 vemos cómo empezó a creer mucho más gente. Entonces creería que de los que recién estaban empezando a creer, también se vieron ahí, pues, víctimas del rey Herodes, ¿no? Pero creería que él iba, como se dice, por las cabecillas mayores, ¿no? Ya habían acabado con Jesús y empezó como a buscar a los discípulos. Lo menciono por los versículos 2 y 3, ¿no? Pero creería que sí, ya viéndolo de esta manera, dice a algunos de los de la iglesia. Entonces creería que sí los identificaban como creyentes, porque eran de la iglesia. Ok, vale, Isa, ¿qué piensan Clarita, Adriana, Emma Paola, Patricia y Loira que están acompañándonos desde Facebook? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que ya se democratizó todo? Porque por una parte, creo que fue Clarita que estaba marcando, los gentiles también estaban recibiendo el Espíritu Santo. Rico. ¿Será que ahora les tocó enfrentar la persecución de una vez? ¿Qué creen ustedes? Sí, yo diría, pues no sé, según pues hasta donde tengo entendido, los principales discípulos que estaban era en Jerusalén, ¿cierto? O sea, esta matanza sí son fue en Jerusalén. Y pues vemos que los gentiles todavía no estaban en Jerusalén, estaban era como al lado vimos la vez pasada era en Antioquía, ya fue donde se convirtieron más, y en otro lado. Entonces yo diría que a las personas que empezaron ahí, Herodes a matar, yo diría que eran judíos. Ok, gracias, Adri. Yo estoy de acuerdo con Adriana. Yo creo que esto era la iglesia en Jerusalén y esto era muy focalizado. No era por todo el imperio que las estaban buscando,
estoy focalizado en Jerusalén. Y entonces, ¿a quién mataron? Con el micrófono abierto es más divertido, clarito. A Santiago, a Jacobo, ¿Y quién era Santiago? el hermano de Juan, a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Algo en particular de Santiago? ¿Algo que ustedes recuerden, que les parezca interesante recordar de Santi o de Jacob, como lo quieran llamar, no sé? Los dos los llamaban los hijos del trueno, ¿no? Que eran Jacobo y Santiago, los hijos de Zebedeo, que eran pues de los más cercanos a Jesús, ¿no? Siempre Jesús andaba con Pedro, Juan y Jacobo, era con ellos. Ya aquí ya muere Jacobo o Santiago, es el mismo. Ok, gracias por recordarnos eso, Adriana. Isa, ¿tú querías decir algo? No estoy completamente segura, pero ellos no eran los hijos de la mujer que fue y le dijo que por favor los ubicara en un sitio exclusivo. Le propuso que, uy, mire, por favor, un carguito allá. Pero si fueron ellos, Jacobo y Santiago y Juan. Vamos a ver Marcos, eso está en Marcos capítulo, ya te digo, porque es la mamá de ellos, sí, esa señora, que no le puede dar 2 ministerios a mis hijitos. Eso está hacia la mitad. Aquí está Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Y esto que acaba de mencionar Isa es muy importante. Isa, ¿quieres leerlo, porfis? Y ya vamos a ver por qué la importancia de esto. Ya, antes, lo que pasa es que cuando, oiga, sean puntuales, muchachos, no me hagan poner de mal genio, porque se perdieron la pregunta boba de la noche. Y la pregunta boba de la noche, antes de que, no lea todavía, Isabel, no lea. No. Ahora respondes tú primero. ¿Qué tan valientes son ustedes? ¿O cobardes? ¿Ustedes son más tipo valiente, tipo cobarde? Cuando ustedes ven una situación así difícil, ustedes se lanzan con toda, se esconden. ¿Qué hacen? ¿Ustedes qué tan bien se la llevan con la valentía? Cuenta, Isa. No, yo soy una gallina. Soy una gallina completa. De hecho, me aterran las multitudes, me dan mucho miedo. Yo siento que como que soy miel cuando estoy en la calle y veo a un habitante de calle. Yo como que le voy diciendo, venga, róbeme. No, ¿En serio? soy demasiado cobarde. No, soy una gallina. Oh. Casi por eso, casi por eso ni salgo porque me da mucho miedo. Ah, ok. Isa, ¿cuál es el acto de valentía que, si has tenido alguno que tú recuerdes, que tú atesoras en tu vida? No, no recuerdo, más bien como de fortaleza, como No, 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 más que de valentía. valentía, más que... no, sí recuerdo una vez estaba esperando la buseta al frente del Museo Nacional, que queda en el centro, en la séptima, como con 26. Y pues yo estaba con una compañera y se nos vino una mujer habitante de calle, ¿sí? Entonces se vino así como toda re valiente, yo, Dios mío. Entonces venía detrás de ella, como al ladito, venían una pareja de muchachos, 2 muchachos. Y yo los volteé a mirar y yo, hola, ¿qué más? Que no sé, yo ni los conocía, era más porque nos auxiliaran. Creería que fue el acto de valentía, pero esa Ah, señora pues ok. se dio cuenta y empezó a insultarme 3 veces más de lo que quería insultarme. Pero creería que fue lo más valiente que hice y fue más como por Por miedo. salvaguardar que nos hicieran daño, más, pero creo que Ok. fue... Vale, gracias, Isa. ¿Y tú, Adriana, cómo te la llevas con la valentía? No, yo soy igual a Isa, o sea, yo por fuera trato de aparentar valentía,
pero por dentro soy una gelatina. No, yo sí soy súper, súper cobarde. A veces trato así, pero no, a veces no soy capaz de absolutamente nada, ni de matar una cucaracha siquiera. Yo soy Ok, súper que cobarde. eso es demasiado, ya eso es otro nivel, Adriana, por favor. Ni una Ya eso es arañita. otro- ¿Algún acto de valentía en tu vida, Adri? Ay, no sé, ay, no, pues así como no recuerdo ninguno, la verdad. Así que de que Ok, vale. ¿Y tú, Pau? Emma Paola. Perdona, Adri, que voy manejando, pero sí. em, yo recuerdo, bueno, la verdad es que cuando he pasado como por situaciones, a mí me da nervios, pero el nervio a mí me da es como por pelear, como por atacar. Una vez nos fueron a robar y se nos fueron a mi hermana y a mí en Bogotá y se nos metieron en el carro y los tipos cuando se fueron a meter en el carro, yo lo que hice fue que empecé a darle patadas y a pelear con los hombres para que no se subieran al carro. Entonces, pero estaba nerviosa. Entonces, no sé cómo se llamará ese sentimiento de nerviosismo y como que valentía, no sé cómo será eso. Será pura adrenalina, loca, que tú tenías. ¿Y tú, Clarita, algún acto de valentía? Ninguno. Tener 3 hijos. ¡Qué valor! Ok, eso es un acto de valentía. Yo no he podido. No, honestamente, sí. No, yo sí tuve mi época de valentía cuando iba a todas las marchas en Venezuela. Todas. O sea, así, con la gente, la policía por un lado, los círculos bolivarianos que eran el brazo armado de la revolución, todo eso, o sea, horrible, loca, muy loca, o sea, más o menos como Pau, la adrenalina a millón. Pero vamos a ver, ¿por qué les pregunto esto? Isa, porfis, ¿puedes leer el texto que te pedí? Marcos 10, versículos 35 al 45. Sus discípulos, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que quiere? Ellos le contestaron, por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron, sí, lo estamos. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo. Pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los Perdóname, líderes, Erika, perdóname. Es que la que tú estás diciendo era la versión de Mateo, no la de Marcos. sí, sí, porque era la mamá. Acá no, Ajá. ellos mismos, Marcos dice que Marcos fueron 20, ellos. Sí, Marcos 20, perdón, Mateo 20. 20, 20. ¿Lo tienes allí, Clarita? Sí. Dale, Clarice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío dárselos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamando les dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorearán de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué Mateo dice que la mamá y Marcos que ellos mismos? Pues Mateo estaba ahí, Marcos no. Tal vez confío más en el testimonio de Mateo porque Mateo sí estuvo allí. Pero aquí, ¿qué es lo que les parece importante en este punto? ¿Qué le dijo Jacobo a Jesús? O mejor dicho, ¿qué le preguntó Jesús a Jacobo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jacobo? O sea, No Jesús todas. les preguntó que si estaban dispuestos a sufrir todo lo malo que le iba a pasar a él. Y sí, sí, sí lo estamos, para las que sea. A las que sea. ¿Y qué le pasó después a Jacob? Pero imagínate, lo que estamos leyendo en Hechos es que precisamente las autoridades, Herodes, va contra ellos, ¿no? O sea, estaban dispuestos. Claramente, pues no sé si en el momento en que los apresó Herodes, ellos, ¿cuál sería como la actitud, ¿no? Lo que decía Paola, no, es que era los mismos nervios reaccioné así. Entonces, no sé si ellos en ese momento reaccionaron violentamente o contra Herodes o sí. Sí, como, ay, no sé si estarían dispuestos, esa disposición que dijeron acá, que sí estamos dispuestos, sería lo que sucedió en ese momento. Creería que sí, ¿no? Porque si no, pues Herodes tal vez no los hubiese matado, ¿no? Ok, pensemos en algo, porque no fue solo a Jacobo lo mataron, pero a otros, pues los maltrataron, lo dice como los maltrataron, pero siendo Herodes quien era, no debe haber sido un coscorrón ni un pellizquito, ni un hecho noche H en la mano, viendo. O sea, deben haberlos maltratado. Pensemos en algo, nosotros, cuando Jesús le pregunta a Jacobo y a Juan, ¿ustedes están dispuestos a beber el mismo, la copa que yo voy a beber? ¿Eso era nada más para Jacobo y para Juan? Para los discípulos. Ah, bueno, pero pues es que como ellos fueron los que, o bueno, la mamá de ellos fue la Fueron que, los la que hizo la sábados. solicitud. La mamá fue la que proactivamente fue y pues hizo la solicitud por sus hijos, ¿no? Pero, pero creería que pues era para todos los discípulos, porque creo que hay otra parte en donde él les había advertido que iban a ser perseguidos, que pues si él había sido maltratado, pues que no tuvieran miedo, ¿no? Hay una parte en Juan que lo dice, ¿no? Que advierte. Ujú. Es una advertencia real, es una advertencia para todos los discípulos. Nosotros como iglesia estamos conscientes hoy que vamos a ser perseguidos y maltratados. Es más, cuando a Jesús le llevan a crucificar, él dice, si esto hacen con la rama verde, ¿qué no harán con las secas? Y si a mí me persiguieron, si al hijo, si al señor de la casa le llaman Belcebú, ¿qué no les harán a ustedes? Ustedes viven, o sea, yo les pido que de verdad nosotros nos pongamos un poco firmes en esto y un poco serios. Ustedes están conscientes de que vamos a ser perseguidos, maltratados, encarcelados y hasta asesinados por causa del nombre de Jesús. ¿Ustedes viven conscientes de eso o estamos, no, yo no tengo que predicar el evangelio y ya? Pero ustedes están conscientes, Adriana, Clarita, Isa, Pau, se me cayó
conexión poderosa. Vivimos por aquí, Patricia, Loida, que están conectadas por Facebook, y las personas que nos están acompañando están conscientes, claros, que nos van a perseguir. ¿Sí o no? ¿Hasta qué punto llega esa conciencia? Yo creería que en este momento estamos en el punto de que somos conscientes que somos rechazados, pero el rechazo hasta como que evitar la conversación más bien, ¿sí? Como que, ¿sí? Hasta ese punto, no me siento amenazada de muerte, en este momento no. Siento es más bien ese rechazo de que, ya llegó, sí, como Sí. más bien ese rechazo a no querer escuchar, pero no me Ok. siento amenazada de muerte aún. Ok, vale. Y tú, Clarita, cuéntanos. Yo siento que al contrario, estamos como que muy cómodos porque a lo mejor el contexto de Isa es así, pero acá antes era así. ¿Eres cristiano? Ujú. Pero hoy está como que muy de moda ser cristiano. Hoy no somos tan rechazados por esto, no somos tan bulleados por esto, por lo menos acá en México. Entonces, o sea, eres cristiano, qué chido, o sea, qué padre. Ajá. No está tan bulleado eso, y siento que por lo mismo nos hemos acomodado y no están, bueno, creo que, hablo por mí, no somos tan conscientes de eso, de que vamos a ser perseguidos, porque ya es como que eres cristiano, qué buena onda, porque somos los buena onda ya. A diferencia de años anteriores donde, eres cristiano, o sea, no te juntes con él, ay, es el religioso, el pasado de moda. Hoy no es así, por lo menos en mi concepto. Ok, fíjense, aquí Loida escribe, me hace pensar que viendo el panorama de Jesús, el pueblo demanda su muerte. Luego los versículos refieren que las acciones de Herodes les agradó a los judíos. Parece como campaña política. Y hay un tema que a mí me parece complicado porque es que Jesús no mintió, Jesús no dijo, no, les va a ir bien, ustedes tranquilos que no va a pasar nada porque ustedes son hijos de Dios. Nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a ser asesinados, eso es más, esto es apenas el inicio, apenas el inicio. Como les comentaba al principio, los lunes que estamos estudiando la historia del cristianismo, pues hemos visto cómo la iglesia sufrió persecuciones tras persecuciones y resulta, resulta que las persecuciones generaron martirios y eso fue constante todo el tiempo, la iglesia perseguida, pero se relajaban y los volvían a perseguir un tiempito después. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando nos persigan? Porque ahorita sí hay rechazo. A mí también me ha pasado lo de Isabel, que casi que cuando uno llega a la reunión familiar, qué pereza, ¿no? Ya va a empezar. Que alguien diga, no, me duele tal cosa, y yo diga, ¿quieres que oremos? ¿Para qué le dijo? Entonces, son detallitos, son bobaditas. Pero aquí estamos hablando de una persecución que comenzó primero, como marcábamos al principio, fueron los judíos quienes comenzaron a perseguir a los cristianos. Pero después estamos viendo que ya no son las autoridades religiosas, que ahora son las autoridades políticas. Nosotros estamos, ahorita nosotros nos duele cuando nos rechazan y de repente nos hacen bullying. Rico que Clarita en México, que no les hagan bullying, ¿no? Pero tan chévere, o no, sí. Pero aquí vamos a ver, estamos empezando a ver algo. La iglesia perseguida.
la iglesia acosada, porque a uno los maltrataron, pero a Jacobo lo mataron a espada. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando lleguen? Ah, mataron a Adriana. La mataron. No, a mí, Adri, no a ti. Tranquila. Adriana casi que no me ate, no me ate, no me ate. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar el día en que no? Es que a Paola le pusieron un grafiti afuera en el almacén, no queremos a los cristianos, o le tiraron piedras porque es por ser cristiano. ¿Nos vamos a cobardar? ¿O estamos nosotros preparados en este momento para cuando comience eso, nosotros dar la cara y frentearlo como lo hicieron ellos? Porque, ¿qué fue lo que pasó después? Ya va que Loida nos escribió algo aquí. Loida dice, yo le hago bullying a Clarita. Y además nos escribe, pero el Evangelio estaba ganando adeptos y también les quería recordar lo que pasaba a los que seguían a Jesús. Ok, quiero decir, era como un recordatorio. Porque miren lo que pasa después. ¿Qué dice el versículo 3, Pau? ¿Quieres leer versículo 3, porfa? Porfa, González. No, porfa, Adri, lean ustedes que no tengo la Biblia aquí. El colmo. ¿Usted Ahí quiere? no, No, mentira, tranquila. Entonces, cogemos la Biblia, cogemos a bibliazo todo el mundo y ahí sí vamos. pero Ajá, señora. díganme que están leyendo, porfa, porque es que como venía manejando y entonces... Hechos 12, del 1 al 5. Bueno, listo. Adri, ¿quieres leer el versículo 3, porfa? Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ok, comentarios aquí. Pues que vemos que esto Herodes, mirando la pregunta que su merced había dicho anteriormente, que por qué Herodes se le dio por perseguir cristianos, pues acá yo veo que él los perseguiera por agradar a los judíos, por asociarse con ellos, entre otras de las otras, de los otros motivos que tenía, ¿no? Que también era como por él estar ahí agradándole a los judíos. Y como decía antes Isa, ¿no? Iba por las cabezas mayores, ¿no? Le dio por también aprender a Pedro. Sí. Vamos a por Pedro, como dirían los españoles. ¿Qué dice Isa? Que Herodes no cumplía la ley, porque no le importó que era la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Él, cójanlos. Estaba en su trabajo, ¿no? Todo lo Trabajando. contrario, semejante regalito para los judíos, porque Herodes quería agradar al pueblo si él era el tetrarca. Tan le agradó que matara a Juan. Entonces, sigamos con él, con Pedro. Les tengo un premio mayor. Un regalito más grande, les tengo el Ferrari. ¿Qué dice Clarita? Es que analicemos la personalidad de Herodes, porque tenía sus complejos. Muy rey, pero tenía sus complejos y quería agradar al pueblo. Porque precisamente, aunque él tenía sus conflictos con Juan, el Bautista, no lo quiso matar precisamente por lo que iba a pensar el pueblo. O sea, el pueblo lo tiene por profeta y el pueblo se me va a echar encima. Él era el rey. No entiendo por qué tantos miramientos o consideraciones con el pueblo. Pero en esa ocasión no mató a Juan en primera instancia por lo que el pueblo diría. Después lo mató pues porque lo había prometido. Pero ahora acá empieza a hacer esto y le resulta bien, lo que empezó como que, ay, voy a matar a uno, les agradó, pues déjame matar más. Porque ya la escritura nos dice que ahora lo hizo porque le agradó al pueblo. Entonces siento que tenía un complejo este hombre. Y, sí. Complicadito el tema con Herodes. ¿Qué dice Pau?
Bueno, yo creo que de todas maneras él tenía a cargo toda esa ciudad, entonces pienso que para ellos como dar informes o dar resultados de que el pueblo les estaba como haciendo caso, que los estaban dominando, era que el pueblo tampoco hubiese revoluciones, ni hubiesen guerra. Entonces, dentro de todo, pienso yo que la postura o que lo que ellos tenían que hacer era mantener al pueblo así como calladito, como que va marchando. Entonces, de vez en cuando le daban como regalos, porque de todas maneras los judíos los fariseos y todas estas personas me imagino que tenían mucha influencia sobre la población de ellos. Entonces, eso eran como alianzas políticas que habían ahí entre Herodes y la religión y todo, y como lo que hay hoy en día. Entonces, pienso que eso era lo que él buscaba también, como confirmar más esas alianzas, agradarlo a ellos para que tampoco el pueblo se les viniera encima y para que los fariseos tampoco fueran a alborotar a esta gente, para que se les viniera a ver ellos, porque imagínense él rendir ante el rey, no, que es que se me formó una guerra. Bueno, yo creo que debe ser por ese lado que este hombre empieza con esta persecución. Gracias, Para Pau. Perdón, Isa, habla. Perdóname que no alce la mano. Como entiendo a Pau, como para mantenerlos neutralizados. Acá, si ustedes van aquí a ponerse esto de ruana, yo soy la autoridad y miren lo que les puede suceder. Ah, pero vaya manera de neutralizarlos. Isa, no entendí lo de ponerse eso de ruana, ¿no? Ay, perdón. No, es un dicho como armar el alboroto acá en el lugar y acá no se me van a alborotar como a ustedes les dé la gana, ¿sí? Que ya porque son seguidores de Jesús acá ya pueden hacer lo que quieren. No, señor, acá la autoridad soy yo, ¿no? Siente uno como ese Sí, claro, aprovechamiento. ya va, porque hay un punto que está marcando Paola que es demasiado importante. Aquí no lo está haciendo por temor a los cristianos, pero a Herodes sí le convenía tener al pueblo contento. Miren, un dictador, por muy dictador que sea, quiere tener agradado al pueblo. Y sobre todo porque estos personajes, y no era así que fueran muy queridos, muchos de estos personajes morían asesinados por la gente más cercana. Además, entre los judíos habían sectas que les encantaba matar romanos, como los celotes. Entonces, sí, tenían como ese deporte de matar romanos, matar soldados romanos, porque les parecía que esa era la forma en que ellos estaban contribuyendo. Pero Herodes está haciendo un movimiento político, pues genial, o sea, vamos por la iglesia, por esos cristianos. Para no, eso no era una iglesia, eso era una secta. Vamos contra esta gente. Entonces matan a Jacobo, maltratan a algunos y entonces al pueblo le gustó, pues, más rico. Entonces ahora vamos a por Pedro, por el Ferrari. Y eran los días de los panes sin levadura, o sea, estaba cerca la Pascua. Y entonces, ¿qué hizo Herodes? Versículo 4, ¿quién lee? ¿Quién clarita? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la paz. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario en esto? Toman preso a Pedro. Porque Pedro no huyó, es que Pedro también. ¿Qué dice Isa? O sea, mira que describen o detallan más bien la seguridad que le montaron, ¿no? Era un hombre.
¿sí? Y 4 escuadrones de 4 soldados, o sea, le montaron una seguridad extrema. Acá no se nos va a escapar. No sé si se les cruzaría por la cabeza cuando Jesús resucitó, ¿no? Que le habían puesto la piedra gigante, que, o sea, acá lo aseguramos, ustedes encárguense, yo no, yo mando los soldados, ustedes encárguense de que no se escape. Entonces uno dice, "Ush, ese corazón tan durísimo". Ok, gracias, Isa. ¿Alguien quiere comentar algo más de estos versículos, de este versículo? No. Y lo que tenía Adelante. pensado hacer Herodes, ¿no? O sea, que pase la Pascua y le iniciamos acá su proceso público. Y sí. ¿Y cómo le iba a ir al pobre Pedro? Fíjense algo, aquí lo que está marcando dice, lo toman preso. Pedro no se va. Pedro no le tiene... ¿Será que Pedro estaba acostumbrado a ir a la cárcel? ¿Qué dice Pablo? Bueno, aquí ya estamos viendo otro Pedro, ya, cierto, porque el Pedro que nosotros habíamos conocido fue el que había negado a Jesús, el que le había mochado por allá la oreja a uno de los, este hombre, sí, cuando fueron a atrapar a Jesús, y bueno, se sentía valiente porque estaba con otras personas ahí de Jesús. Pero ahora, a pesar de que lo están tratando como, o sea, como una persona peligrosa, como un delincuente, porque mira que lo que marcaba Isabel y decía, mire, le mandan 4 escuadrones, o sea, no le mandan 2 personas, sino 4 escuadrones. Y, ay, no, me encanta ya ver él, porque todo lo que él viene haciendo, o sea, la motivación que él tenía de saber que por quién hacía todo eso y ni siquiera oponerse. O sea, ese hombre tenía como que tanta confianza, pues es lo que uno puede ver ahí, como que, bueno, si me van a matar, si me van a hacer lo que me van a hacer, o sea, como que ya yo voy, yo no sé si sería la adrenalina que sentiría el hombre ahí mismo, yendo, bueno, yo voy y me envalentón. Pero estamos viendo a otro Pedro completamente diferente que le decía antes al Señor, por ti voy a dar la vida, y cuando llegó el momento, wow. Entonces, qué chévere ver lo que hizo el Espíritu Santo en Pedro, que se está manifestando de verdad. Exacto, que no, ya no es Pedro, el Pedro que niega a Jesús, el Pedro que se esconde, el Pedro cobarde. Aquí Loida nos está comentando la seguridad extrema. Recordaron eso y ellos no resolvieron el misterio de que Jesús no estaba en la tumba y eso que estaba muerto. Luego nos escribe al final, creo que los que tenían miedo eran los servidores de Herodes. Pedro no era cobarde tampoco, ni se la pensaba para sacar la espada. Y luego de que Jesús le cuestiona, ¿me amas? Todo lo que debía pasar por la mente de Pedro. Sí, quién sabe qué estaría pasando por la muerte de Pedro, por la mente de Pedro. Pero Pedro ya estaba acostumbrado a la cárcel. A Pedro ya lo habían metido en la cárcel un par de veces, si no estoy mal, pero eran los religiosos. En el capítulo 3, cuando Pedro sana al cojo, pues este hombre empieza a darle gloria a Dios, luego interrogan a Pedro, Pedro da un discurso extraordinario y después de eso los cogen presos y le dicen, bueno, ustedes no siguen hablando en el nombre de Jesús. Y Pedro casi que, cálleme, bobo. Venga, no me voy a callar, yo no voy a dejar de predicar. Yo, ¿a quién obedezco? ¿A Dios o a los hombres? Y luego los meten, vuelven, salen, siguen predicando.
Y otra vez los sacerdotes, los escribas, los fariseos, empiezan a armar un complot para meterlos presos. Los vuelven a meter presos y les vuelven a decir, oiga, no le dijimos que ya, güey, ya, deja de hablar de ese Jesús. Y ellos no se callan. Pero, hermano, es una cosa en la cárcel con estos locos judíos. Pero es que este es Herodes. Este es Herodes. Y Pedro no tiene miedo. Lo que estaba marcando Pau, que le dijo a Jesús, yo iré contigo hasta la muerte. Ahora sí. Ahora con el Espíritu Santo sí, antes no. Y le ponen 16 soldados por un pobre pescador. Porque Pedro era un pescador. Pedro, pilas, porque por ahí he escuchado que hay gente que piensa que Simón Pedro es el mismo Simón el Celote, que era un asesino. Y no. Simón Pedro no es Simón el Celote. Simón el celote, sí, él mataba, él era de la secta de los celotes judíos, ellos mataban, sí, mataban soldados romanos. Pero nuestro Pedrito, no es Simón el celote, el Simón Pedro es un pescador. Yo creo que lo único para lo que él usaba el cuchillo era para abrir los pescados, nada, para quitarle las escamas, así bien chévere, rápido, pero más nada, no era un hombre de guerra. Y él le ponen 16 soldados para que lo custodien. 16. Entonces, listo, lo iban a sacar después de la Pascua, hacer el show después de la Pascua. Entonces, versículo 5, ¿quién quiere leerlo? Leo. Pero Gracias. mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Nada? ¿Comentarios o pasamos ese versículo? Hasta la oración sería la que le dio toda esa fortaleza al Espíritu Santo, esa oración de toda la iglesia unida. Guárdalo, Señor, porque él está haciendo lo que mandaste. Hasta aquí no sabemos qué estaban orando. No tengo ni idea. Pero, leamos el 6, nada más para hacer spoiler. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. Pero fíjate qué chistosa tu traducción, porque en Reina Valera dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. No, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado aquí. Pero ¿cómo estaba Pedro? ¿Cuál era la actitud de Pedro? ¿Qué les llama la atención de él? Durmiendo, relajado. O sea, estaba durmiendo. O sea, como uno dice, no, yo no estoy en mi casa, estoy en una cárcel y él pues nota una tranquilidad, ¿no? Sujeto con 2 cadenas. Pero mira la tranquilidad de Pedro, ¿no? Sí, estamos en los versículos 5 y 6. ¿Algún comentario de estos versículos? Pues, ay, no levanté la mano. Pues creo pues que el 5 nos dice que mientras él estaba ahí, toda la iglesia estaba orando. Vemos los resultados de esa oración de toda la iglesia. Pedro por eso estaba tranquilo, a pesar de que estaba atado en manos, a pesar de que estaba privado de su libertad, a pesar de que muy probablemente lo maltrataron, no nomás lo apresaron, lo maltrataron antes de haberlo apresado, como a todos los demás.
muy probablemente, no dice la Biblia. Pero él estaba durmiendo, él estaba tranquilo. A pesar de esa aflicción y persecución, él dormía, mientras la iglesia oraba. Ok, gracias, Clarita. Adri, Pau, ¿ustedes quieren comentar algo en esos versículos? Sí, pues a mí me llama la atención también cayendo en cuenta pues la actitud tan relajada de Pedro, ¿no? Porque pues si mataron a Jacobo, pues lo más probable es que a él también le iban a matar, pero no está ni angustiado, ni no, yo no dormiría, yo digo que a mí me van a, o sea, sé que me van a matar, pero no, él está ahí súper tranquilo, está durmiendo tranquilo en medio de ahí de los soldados y amarrado y todo, pero sí, sí, la iglesia orando. Entonces el poder tan impresionante de la oración. Gracias, Adri. Qué buen punto que dice Pau. ¿Tú quieres comentar algo, Pau? Bueno, yo creo que lo mismo también, porque cuando vemos en el grupo de Buscando a Jesucristo, las personas mandan, ¿verdad? Mandan peticiones de oración y a veces uno ni siquiera conoce a esa persona y uno a veces como que dice, bueno, pero voy a orar por una persona que de pronto ni siquiera conozco, que nunca, pero fíjate lo importante es que de pronto uno aparte, si sea un minuto, 2 minuticos para uno hacer una oración, así uno no conozca esa persona, de pronto a Pedro, la iglesia que estaba orando, de pronto no, ni siquiera muchos de pronto no conocían a Pedro. Y bueno, y yo creo que esas oraciones ahí fueron respondidas porque lo que estaba Pedro sintiendo en ese momento, como decía Adriana, que ni siquiera sentía angustia, eso de dónde estaba, de dónde provenía, porque sí tenía el Espíritu Santo, pero de todas maneras el miedo, o sea, voy a morir, no sé cómo me van a tratar, me pueden golpear, me pueden hacer. Entonces, ay, qué bonito Dios que de verdad escucha las oraciones y bueno, ojalá que también sea como que esa iglesia que estaba por allá, ojalá también creyéramos más también ahora en ese poder. Ok, gracias, Pau, por ese comentario. Y de ahí me voy a agarrar para decir algo. Es que yo siento que a veces nosotros nos rendimos muy fácil con la oración. Eso que dice Paola, en Buscando a Jesucristo se reciben montones de peticiones de oración. Y a veces sentimos como que, oiga, oramos y no pasa nada. Aquí estaba la iglesia haciendo oración sin cesar. Hacía sin cesar oración a Dios por él. No sabemos qué estaban pidiendo, pero si hay algo. Eso a mí me recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no la doy como la da el mundo. Entonces, aquí Pedro estaba con una tranquilidad impresionante, pero él no estaba libre, yo no sé, él estaba tranquilo y probablemente sí lo golpearon, porque no creo que estos soldados romanos hayan pensado, oiga, los derechos humanos, no le peguen, o sea, no, nada. Oiga, no le vaya a pegar a este señor porque hay que respetar el debido proceso. No. ¿Quién sabe cómo lo habrán tratado? Si les gustó la muerte de Jacobo, pues yo no creo que a Pedro lo hayan tratado con flores. Para algo lo metieron preso, para agradar a los judíos. Y entonces mataron a Jacobo. Y Pedro, tranquilo, si me van a matar, pues que me maten. ¿Qué estaría orando la iglesia? ¿Qué estaría? Y además, sin cesar. Y yo no creo que fueran las 7 viudas ahí todo el tiempo, ore y dándose golpes de pecho. Era la iglesia. Y esto que marcaba Paola, todas las peticiones de oración que nosotros, y todas las peticiones de oración que la gente nos hace. O que de repente, yo no sé si a ustedes les pasa,
pero que uno está orando y de repente empieza a orar por una persona sin saber por qué. Nosotros estamos orando sin cesar, sabiendo que nuestros hermanos están viviendo situaciones duras, porque tal vez no estén presos, tal vez sí estén presos, pero en medio de los retos que están viviendo nuestros hermanos, aquí, los cercanos, los que ni siquiera conocemos, los de México, los de Colombia, los de Venezuela, los de Siria, los de Ucrania, nosotros como iglesia oramos sin cesar. Yo voy a apagar la cámara para poner cara de vergüenza. Pero realmente esto a mí, o sea, me sacude, porque no es ni siquiera, Señor, quítale el problema. No sé cómo oraron ellos, pero yo lo que veo es que la respuesta a esa oración es paz. Así como cuando el Señor oró en el huerto de Getsemaní y el Padre le envió un ángel para que lo fortalezca. Él dijo, ya, vamos, llegó la hora. Entonces, así está Pedro. Bueno, que me maten, ahora sí, dispuesto. Entonces, ya esta parte del libro de los Hechos nos empieza a mostrar que la iglesia ya no va a ser solamente perseguida por sus archienemigos más inmediatos, que son los judíos. Empieza a ser perseguida por las autoridades políticas. Y la respuesta de la iglesia es oración. Eso es lo que yo veo y eso es lo que a mí me confronta, porque yo pienso en este momento y nosotros qué. Hoy yo, Adriana Pedrosa Ardila, ¿yo qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago qué hago cuando mi hermano en la fe está en una situación dura? ¿Estoy orando? ¿Estoy animando a mis hermanos a orar? ¿Qué haría yo en una situación como esta? ¿Me escapo? ¿Salgo corriendo? Uy, no, están persiguiendo a los cristianos. No, ¿por qué? Porque yo sirvo más en otra parte. No me voy para Montería si empiezan a perseguir cristianos en Bogotá. Y si los empiezan a perseguir en Colombia, me voy para México. Clarita, que yo sirvo más aquí predicando, porque yo sirvo más viva que muerta. Y eso es otra cosa que me confronta. Pedro no dijo, yo sirvo más vivo que muerto. Uy, qué duro. Qué duro. Yo no sé si ustedes quieren compartir lo que les deja la enseñanza de hoy, lo que les deja esta palabra, que les ha enseñado la reflexión de hoy, que dice Isa. Yo digo Isa porque tiene el micrófono abierto. Mira que el miércoles pasó algo particular. Yo creo que les había compartido que donde trabajo hacen un conversatorio y yo me meto al conversatorio porque es de Jesús. Entonces es como una oportunidad muy grande pero hay mucha prevención, ¿sí? Todos los últimos miércoles han sido María, es un grupo mariano también que está allí y se sienten como si yo fuera a refutarles algo y la verdad pues le he orado mucho a Dios, dame la sabiduría, les he contado, respeto a María porque fue obediente, de verdad que oremos porque todos fuéramos como ella, sí, como que no sientan esa prevención de que pues si soy cristiana, como que ellos lo identificaron, porque ni siquiera yo he dicho, es que soy cristiana, pues, no, pero el miércoles alguien preguntó, tengo una duda, ¿es verdad que María tuvo más hijos? Sí, es verdad que José tuvo sexo con María, entonces pues yo sencillamente le escribí a la persona, te invito a leer tal cita, ¿sí? Y pues se dio la oportunidad de participar.
pero créeme que uno se siente con ese bullying encima, como que, Dios mío, fortaléceme y ayúdame porque uno siente que como que no me imagino a Pedro, o sea, lo digo es porque pues en esa situación se siente muy, muy fuerte el tema, ¿sí? Se siente como que estoy aquí al frente de presidencia, de mis jefes, y lo que yo pueda hacer, decir después puede ser usado en tu contra, algo así, pero, pero es tener esa confianza de que yo no estoy hablando cosas que no son, ¿sí? Pero es a la vez hay ese temor de que puedan tomar como represalias, ¿sí? Entonces, Cuidando tu trabajo, Isa. Tú estás cuidando tu trabajo porque las represalias que pueden tomar es no, mire, es que no le vamos a renovar el contrato o lo que sea. Eso pasa, eso puede pasar. A mí me pasó en la universidad donde yo daba clases y eso que no hablé de Jesús para evangelizar, sino como el evangelio como origen de los movimientos sociales. Y nada más uno habla de Jesús, todo el mundo se choquea. Entonces, sí, imagínate, si esto es para defender tu trabajo, para cuidar tu trabajo, que eres tan lady, tan divina, tan bien puestecita y te da miedo, ¿qué va a pasar cuando lo que está en riesgo es tu vida? sí, sí, esto me confronta porque mira la situación de Isa y mira la situación de Pedro. Sí, entonces pues no se le compara. Se le compara en cuanto a que sencillamente queríamos hablar es de eso, ¿sí? Pero es realmente la valentía de Pedro. Y sí, sí es de pronto la falta de oración, la falta de contarle a alguien, oye, ven, ora por mí para que los miércoles a las 12 del día sea el Espíritu Santo orando y ayudándome para que hable lo que debo hablar, ¿sí? Y no tenga miedo, porque sí soy muy gallina. Entonces, ahí les recomiendo los miércoles a las Claro, 12. antes de meterte a esa reunión, escribes a chat de Buscando a Por Jesucristo. favor, oren. Voy a empezar, necesito apoyo en oración. Y ya sabiéndolo, oramos. Oramos, pero qué importante eso que estás diciendo, porque aquí todo el mundo sabía que Pedro estaba preso. Entonces, ahí sí vamos a orar. Pero fíjate, eso que tú estás exponiendo, a mí me hace pensar, ¿y por qué nosotros no pedimos oración nunca? Pedimos oración cuando ya estamos graves. Cuando ya sí que sáquenla, está ahogándose. Entonces, qué importante es eso. No sé si Clarita, Pau o Adriana quieren comentar algo. ¿Qué les deja este? Clarita nunca pide oración, eso es verdad. Menos mal que el Señor la pide por ti. Y que ore por Clarita. ¿Qué les enseñó a ustedes esto que estudiamos hoy? Si quieren comentarlo, ¿no? También pueden decir nada. No, señora, estuvo bueno el chisme, pero Mira que la enseñanza de hoy, junto con algo que en algún momento Iván decía en una de las enseñanzas, creo que en un día de oración, ¿cuántas veces de pronto nosotros escribimos la oración para que los demás oren por mí? ¿Sí? Pero dejamos pasar desapercibida la oración del otro. A mí eso me confrontó fuerte cuando lo escuché yo. ¡Oh! ¡Ay, qué pena! Porque, porque sí, o sea, yo todo el tiempo estaba orando por mi motivo, ¿sí? Y escuchaba que quien dirige el devocional oraba por todos, ¿no? Pero entonces no es dejarle al que está dirigiendo el devocional, solamente es que somos todos y decimos que estamos el tiempo de oración los unos por los otros. Entonces, eso de los unos por los otros cobra vida, cobra muchísima vida y sí, es muy importante. Mira acá, vuelve y cobra vida. Entonces, me deja eso. importante, gracias Isa, la oración de la iglesia. Clarita, ¿tú quieres comentar algo? Sí, pues eso que comenta Isa es muy cierto. A veces ponemos la oración para que los demás oren, pero a veces al revés.
A veces quiero que oren por mi petición y cuando están orando por ella, yo sí oro, pero cuando sigue la lista interminable de otra gente que no me compete, que no siento lo que están sintiendo, pues ya quito la transmisión o yo ya termino mi oración o bla, bla, bla. Porque siento que la iglesia es lo que veo y lo que me duele y realmente no es así. O sea, la iglesia somos muchos y esta porción de la Biblia pues me confronta en cuanto a esto. Mientras mis hermanos están en angustia o en aflicción, mi deber, mi responsabilidad como iglesia es estar orando sin cesar. Por lo que sea, Dios responderá, como vamos a ver más adelante cómo lo respondió a Pedro, ahorita estamos viendo, con tranquilidad, durmiendo, y nosotros vemos a nuestros hermanos, pero afligidos, y nosotros ni nos inmutamos. ¿Por qué no tienen paz? A lo mejor por la situación, o a lo mejor porque a mí me está faltando orar. Ay, qué bonito eso que está diciendo, Clarita, porque es tan cierto. Sí, y además le caemos encima. Oiga, pero tenga fe, como si usted nació de nuevo, pues los frutos del Espíritu. Sí, qué miserables son. Uy, ¿qué dice Pablo? Qué pena. Bueno, que lo que se está dando en la iglesia, de que ellos están orando por la situación que está pasando con Pedro. Bueno, yo creo que no nos tenemos que dar tan duro porque de una u otra forma, creo que cuando se están haciendo vigilias, cuando se hacen ayunos, cuando las personas están escribiendo, estamos orando. De pronto no lo hacemos tan disciplinadamente, coger uno a uno, pero bueno, ahí hacemos algo. Y algo que también me llama la atención es que ellos están haciendo algo, pero el Señor Jesús también dijo eso, mire, oren sin cesar. Creo que en una parte, lo estaba leyendo hoy, creo que fue en Lucas, donde él especifica lo importante que es la oración. Y bueno, miren, aquí nosotros vemos con Pedro cómo se da el resultado de esas oraciones. Y yo creo que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y también tiene que escuchar nuestras oraciones. De pronto, muchas veces no vemos las respuestas enseguida y nos frustramos por eso, pero nada, toca seguir. Yo creo que el Señor ahí por debajo ocultamente tendrá que estar obrando, pero hay que creer que sí, porque es que de verdad a mí me ha pasado que muchas veces en medio de, a mí me gusta orar, ay, pero yo me desmotivo mucho cuando mis oraciones no tienen respuesta enseguida, entonces digo, ay, como que para qué oro, como que otra vez me reseteo y vuelvo otra vez, pero pienso que no debiera de pasar. Sí, que yo creo que eso nos pasa a todos. A mí me pasa. Que no, casi que, ¿para qué voy a orar? Pero sí, hay que seguir orando, orando y orando sin cesar. Adri, ¿tú querías comentar algo? Hasta Adrián, ok. Sí, señora. Pues no, pues completamente de acuerdo con lo que ustedes han hablado sobre la oración, la importancia de estar orando. Pero también a mí me llama mucho la atención y me atraviesa también el importancia de la llenura del Espíritu. O sea, Pedro está lleno del Espíritu Santo. O sea, si no fuera así, posiblemente Pedro ya se había desboronado hacía rato, había salido corriendo y había dejado todo, pero mire la importancia, y el Señor mismo le había dicho, ¿no? La porción que antes, cuando le decía a Pedro, me amas, el Señor le dijo que él iba a donde quería, pero que cuando fuera viejo iba a haber otro que lo iba a ceñir y lo llevaría a donde él no quería ir. Y ahí hablaba del Espíritu Santo. Entonces me parece a mí súper fundamental que nosotros, si no lo tenemos, pues pidámosle al Señor esa llenura para poder afrontar todas estas cosas que nos pasan y que nos van a pasar y todo toda esta persecución y todo este rechazo que vivimos hoy en día. Entonces me parece eso muy importante. Qué bueno, Adri, qué buenas esas reflexiones. Definitivamente yo, leyendo el libro de los Hechos, comentándolo aquí, compartiendo aquí con ustedes, yo estoy aprendiendo a ser iglesia.
Y creo que eso que estamos viendo, la necesidad de orar los unos por los otros y también de abrir nuestro corazón a la iglesia, para que la iglesia sepa qué necesito y que estemos orando y que sepamos, nos van a perseguir, pero el Espíritu Santo nos va a fortalecer en medio de esa persecución. Y cada uno de nosotros, pues tendrá que vivir cosas diferentes, pero si las vivimos juntos como iglesia y por supuesto acompañados del Espíritu Santo, pues será muchísimo más fácil. Quiero darle las gracias a todos por acompañarnos. Gracias Clarita, Pau, Isabel, Adriana. Gracias a quienes estuvieron acompañándonos a través del canal de Facebook. La próxima semana nos volvemos a ver. Este lunes, recuerden, no hay club de lectura porque es festivo en Colombia, pero yo les sugiero, pónganse al día, porque la importancia de ver la historia de cómo comenzó la iglesia y cómo se fue desarrollando a través del tiempo, nos da una visión mucho más amplia de nuestra fe. ¿Y saben qué? 2000 años después, la iglesia sigue y no nos rendimos. Pau, ¿tú puedes hacer una oración para terminar esta reunión, por favor? Bueno, Padre Celestial, damos gracias, Señor, por estar aquí todas reunidas en tu nombre, Señor Jesús, aprendiendo de todo lo que hizo tu iglesia cuando tú recién habías resucitado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo para confiar más en ti, para sentir tu presencia y saber que cuando nosotros oramos, tú nos estás escuchando. Ayúdanos para no desesperarnos, para no angustiarnos, para saber esperar de que tú siempre obras, porque muchas veces cuando oramos no vemos la respuesta enseguida. Pensamos, Señor, que no vale la pena. Perdónanos porque muchas veces despreciamos esto. Y te damos gracias porque tú nos entiendes, tú nos comprendes, nos animas y nos avivas. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque por medio de esto nosotros podemos creer más que nuestra vida de fe es en comunidad, es con la iglesia, de aprendernos a amarnos los unos a los otros, de ayudarnos, a empujarnos, Señor, para que lleguemos a esa meta gloriosa que eres tú, Señor Jesús. Pedimos que esta oración llegue a ti para que obres con el poder y la llenura y el gozo de tu Espíritu Santo. Amén.